muy agradecida porque estén presentes y también agradecida al Instituto y al Colegio de Abogados de Rosario que facilita esta virtualidad. En primer lugar, voy a hacer una presentación, con lo cual voy a intentar compartir la pantalla. Un segundo. Perfecto. Bueno, entonces, los voy a invitar a hacer un recorrido, un itinerario por la parte tributaria, vinculado, focalizada en aspectos, en locaciones urbanas. La estructura de la charla, en principio, abarcaría los tres niveles que como organización federal tenemos. A nivel nacional, el impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, el régimen simplificado, conocido como monotributo, algunos aspectos de facturación, registración e información, una mención breve sobre otros impuestos, y un acápite referido a responsabilidad, infracciones y sanciones. En el ámbito subnacional, a nivel provincia de Santa Fe, el impuesto inmobiliario, impuesto de sellos, impuesto sobre los ingresos brutos, y también alguna referencia sobre responsabilidad, infracciones y sanciones. Y finalmente, el nivel local, a nivel municipio de Rosario, haciendo referencia a la tasa general de inmuebles. Bien, entonces vamos a iniciar en el ámbito nacional con el impuesto a las rentas, que en nuestro país se denomina impuesto a las ganancias, y vamos a encontrar que las ganancias de un locador quedan encuadradas en la primera categoría. Es decir, este impuesto tiene estructurado o clasificadas las distintas fuentes de rentas en categorías, y en el caso de las locaciones de inmuebles, encuadran en la primera categoría. Pero, ¿cuáles son las rentas que componen o que estaría obligado el locador a declarar? No solo el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles, sino que también existen otras rentas que eventualmente podría ser beneficiario y por tanto componen, digamos, la masa gravable. En este caso me refiero al valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los locatarios que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que no esté obligado a denunciar. La contribución directa o territorial, que en nuestra provincia es el impuesto inmobiliario, y otros gravámenes que el locatario haya tomado a su cargo. Y además, el valor locativo presunto de los inmuebles que los propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines, y de aquellos inmuebles que han sido cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Ahora, en cabeza del locatario, también podrían generarse rentas y que también quedan grabadas en este impuesto. ¿En qué casos? En el caso de que exista una sublocación. Y entonces esas ganancias ya no son de la primera categoría porque el locatario no es propietario del inmueble que estamos tratando, y entonces quedaría así absorbida esa renta en la tercera categoría. La tercera categoría es una categoría focalizada principalmente a las sociedades, pero también a las empresas unipersonales, por supuesto siempre en el ámbito territorial de nuestro país, y que incluye las locaciones de inmuebles. Y además, esta tercera categoría, bueno, comentario al margen, es como una categoría residual, en el sentido de que si no caen las ganancias encuadradas en ninguna de las otras categorías, van a ser bienvenidas en esta tercera categoría. Bueno, ¿cuál es el criterio de imputación? Bueno, el criterio de imputación es por lo devengado, tanto en la primera como en la tercera categoría. Es decir, independientemente de la percepción. Aquí no juega el tema del tiempo de la percepción, sino del devengamiento. Y la pregunta es, bueno, contra esas ganancias, ¿hay algún tipo de deducciones que se pudieran computar, que se pudieran, digamos, minimizar esas rentas? Sí, existen deducciones vinculados al tema de gastos de mantenimiento, como son gastos por reparación, gastos de administración, primas de seguros, etc. Y en el caso de inmuebles urbanos, cuyos titular esté obligado a llevar libros, va por los gastos reales.
o en los casos restantes se presume un 5% de la renta. ¿Qué otro concepto también es deducible? Bueno, son deducibles las amortizaciones. Esta ley es en el único caso que, digamos, fija un porcentaje justamente en materia de inmuebles. Establece un 2% anual solamente en la proporción atribuible al edificio, porque el bien terreno no resulta amortizable en términos definidos por la ley, ¿cierto? Otra cuestión será discutir si un terreno podría llegar a tener argumentos para hacer que genere amortizaciones. Bien, también hay otros tipos de gastos, y este es un concepto, un acápite del artículo bastante amplio, en el sentido que son deducibles los gastos efectuados para obtener, mantener, conservar y percibir ganancias. Además, intereses devengados por deudas, impuestos y tasas que graven el inmueble, primas de seguro que cubran riesgos sobre el inmueble, pérdidas extraordinarias en caso de caso fortuito o fuerza mayor en los inmuebles no cubiertas por seguros. Y hay una deducción que fue incorporada más recientemente, que digamos es una ventaja, si se quiere ver de ese modo, para los locatarios, en el sentido que el locatario puede deducir el 40% en concepto de alquileres de su casa habitación, y hasta el límite de un monto fijo, que ahora vamos a ver, es el monto vinculado a la ganancia no imponible, siempre y cuando no resulte titular en ningún inmueble. Es decir, que el locatario, en tanto no sea propietario, y el destino del inmueble esté destinado a sea casa habitación, puede contar con esta deducción. Entonces, aquí vemos en este cuadro la evolución de del año, digamos, corriente, y de los últimos 2 periodos en los cuales la ganancia no imponible ha ido incrementándose. Es el mismo concepto de ganancia no imponible que se toma para la declaración jurada anual del impuesto, ¿cierto? Bueno, con respecto a los impuestos, tanto en el ámbito nacional, también en el provincial, aunque menos frondosa el abanico de regímenes, y también en el ámbito municipal, existen disposiciones que establecen regímenes de retención, de percepción y de información. En materia de retenciones, una de las resoluciones de AFIP establece, para el caso de ganancias de cuarta categoría, que son las rentas personales, un régimen específico que podría estar vinculado al caso o al tema que estamos analizando. Entonces, ¿quién es agente de retención? O sea, ¿quién es el sujeto activo? Como siempre, en cualquiera de estos regímenes es quien paga. O sea, el que paga retiene, el que cobra percibe. En el caso de el análisis subjetivo, es decir, ¿quién es el sujeto pasivo? Bueno, quien cobra la ganancia, en este caso el beneficiario de la renta. ¿Cuáles son los conceptos sujetos a retención? Bueno, las ganancias obtenidas por distintos conceptos vinculados a la cuarta categoría, como son cargo público, relación de dependencia, es decir, sueldo, jubilación, y aparece la figura de un intermediario, como es el caso del corredor y otros agentes de comercio, el caso de viajantes y demás. Entonces, aquí también la pregunta, ¿hay deducciones? Sí, se pueden deducir ganancia no imponible, cargas familiares, deducción especial, obra social, y el 40% que recién mencionaba del alquiler pagado, siempre que tenga destino de casa-habitación y que sea un locatario no titular, no propietario. Cualquier porcentaje, en el sentido que tanto puede ser el 2% o del 1 al 100%, digamos, si existe condominio o no. Remitiendo, y esto también lo rescato, en el sentido que hay, digamos, una cuestión formal, remitiendo el contrato de locación. ¿Por qué acentúo esta parte? Entre otros datos que tiene que informar el locatario.
o puede informar, porque está vinculado con lo que habíamos visto en las reuniones anteriores, en el sentido que la nueva ley, la 27551, con vigencia a partir del 1 de julio de este año, realmente establece establece, aunque sujeto a reglamentación, el tema de la declaración o registración de los contratos de locación, aún los en curso, donde recordemos que la obligación es por parte del locador y de cualquier manera el último párrafo del artículo dice que cualquiera de las partes puede informar, y en este caso el locatario podría estar interesado en informar. Bien, ¿cómo es la determinación? Bueno, la retención va a funcionar con la escala progresiva del impuesto a las ganancias, que de acuerdo al nuevo texto ordenado está en el artículo 93, y la escala va del 5 al 35%, de momento nuestra tasa marginal máxima es el 35%, y se pueden computar contra ese impuesto algunos conceptos. Sí, se pueden computar pagos a cuenta, es decir, anticipo de impuestos que se hubieran realizado a través de otros regímenes, sean otras retenciones, percepciones, impuestos a los débitos y créditos bancarios, etc. Bueno, obligaciones formales, vía informática, SICORE y demás. ¿Existen otras retenciones que puedan estar vinculadas para nuestro sector económico que estamos analizando en locaciones de inmuebles? Sí, existe otro, y está vinculado a esta situación. Es un régimen de retenciones sobre pagos a monotributistas excluidos o a quienes no acreditan inscripción. ¿Quién es el agente activo? Bueno, de nuevo, ¿quién paga? En este caso, los locatarios. ¿Quién es el sujeto pasivo? El monotributista que resulte excluido, porque el total acumulado de alquileres hace que salte, digamos, el tope máximo que tiene el monotributista para estas actividades. O bien, que no acrediten inscripción. ¿Cuáles son los conceptos sujetos a retención? Bueno, las locaciones es uno de ellos. ¿Cuáles son los ingresos no computables? ¿O hay previstos ingresos no computables? Sí, pero no creo que estén vinculados con el sector que estamos analizando. ¿Cómo se determina? Directamente sobre el monto de pago, alícuota máxima del 35%, que recién mencionaba, en la escala, pero la escala, digamos, no se aplica a la escala progresiva, sino que va directa a la tasa máxima. Y para el impuesto al valor agregado, la alícuota general, del 21%, de momento. Y bueno, nuevamente las obligaciones formales a través de un sistema informático. Y así dejamos este paseo por el impuesto a las ganancias, y ahora seguimos el circuito al impuesto al valor agregado. Bien, el impuesto al valor agregado, cuando se define, digamos, el aspecto objetivo del tributo, entre otros, aparecen las locaciones de cosas. Pero para el tema que nos convoca, en realidad, voy a tener que, antes de hablar de qué se encuentra grabado, mencionar qué está exento. Entonces, en el artículo vinculado a las exenciones, vamos a encontrar, en primer lugar, que hay una excepción a la exención, que son las locaciones temporarias para alojamiento y gastronomía. Y luego, el articulado refiere como exentas a las locaciones de inmuebles destinados exclusivamente a casa-habitación, del locatario y su familia, las locaciones de inmuebles, bueno, rurales, actividad agropecuaria, locaciones de inmuebles cuyos locatarios sea el Estado, y restantes locaciones de inmuebles si el valor del alquiler fuera inferior a un monto fijo, que está, digamos, había sido fijado en 1.500 pesos por unidad, por locatario y por mes. Y entonces, ahora sí podemos ir hacia lo gravable. Entonces la pregunta es, ¿qué queda grabado una vez, digamos, depurado de estas exenciones? Bueno, quedan grabadas las excepciones a las exenciones, que serían las locaciones temporarias para alojamiento y gastronomía, quedan grabadas las locaciones de inmuebles para conferencias, fiestas y similares, y las restantes locaciones de inmuebles,
léase comerciales, como en el caso de locales, galpones, garage, etcétera, profesionales, despachos, consultorios, si el valor del alquiler supera el monto fijo, ¿cierto?, por el cual estaban exactas, como bien vimos recién. Entonces, como hicimos el recorrido por el impuesto a las ganancias, nuevamente aquí, la pregunta es, bueno, ¿cuándo surge la obligación? ¿Cuándo nace el hecho imponible, diríamos en vocabulario técnico? Bueno, el devengamiento, en el artículo 5 tenemos el listado de todos los casos, digamos, en que se genera el nacimiento de derecho imponible, y para el caso que nos ocupa, está previsto que sea al momento del vencimiento o de la percepción, lo que fuera anterior. Es decir, que aquí sí aparece digamos, la luz de lo percibido, pero sabemos que probablemente la percepción más que anticipada va a ser posterior y por tanto, bueno, dependiendo del caso, ¿cierto? Operaría, digamos, para el caso típico de un contrato de alquiler de locaciones por el vencimiento. Y en el caso que fuera por cobro judicial, está previsto que va por lo percibido. Bien, sabemos que el impuesto al valor agregado contrapone contra el débito fiscal un crédito fiscal. Y ese crédito fiscal, en el caso de un locatario que sea responsable inscripto, por supuesto, el locatario del inmueble en el que desarrolla la actividad gravada va a generarle un crédito fiscal. Por otro lado, los servicios públicos que le facturen a nombre de terceros, o sea, puede ser que la factura del servicio de gas, de luz, de teléfono venga a nombre del propietario o del anterior locatario, y quiero remarcar esto porque no es habitual que en las disposiciones en general de los impuestos, y más especialmente en el caso del impuesto al valor agregado, donde se exige que para computar el crédito fiscal exista la factura. De hecho, si uno recurre al articulado, va a encontrar una diferencia entre cómo se determina el débito a cómo se determina el crédito. Es decir, para el débito se toman ingresos netos, mientras que para el crédito directamente es el monto de crédito facturado. O sea que la exigencia de la facturación es prioritario para el cómputo del crédito. Sujeto A no es la única condición, hay como 5 o 6 condiciones adicionales que deben existir para que sea viable el crédito fiscal. Entonces, es una excepción que se admita computar un crédito fiscal que esté facturado a nombre de otro sujeto, que no sea el propio responsable, que es el que va a computar ese crédito. Y también la obligación estipulada en el contrato de locación o en su defecto en el convenio que se realice por una nota suscripta por ambas partes. Bueno, como todos ya sabemos, el periodo fiscal es mensual. Hay una excepción, pero no viene al caso para el tema que estamos analizando, y el vencimiento es al mes siguiente, según la terminación de clave única, excepto PYME. O sea, un poco hago referencia al vencimiento, no porque no se conozca, pero sí para refrescar, digamos, este tema, que en el caso que encuadre como PYME, tiene un pago diferido hasta el segundo mes siguiente al del vencimiento original. A ver, un segundo, porque por algo no... A ver. Ahora, pasa al otro impuesto. Bueno, estamos ahora siguiendo también el recorrido de la mañana, al analizar impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, no podemos dejar de hacer referencia al impuesto que aglutina a estos otros dos, y no solo a estos dos, que es el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, conocido como monotributo. ¿Y por qué me refería a, bueno, que aglutina a impuesto a las ganancias y a impuesto al valor agregado? Desde el punto de vista o por el área del componente impositivo que conforma este tributo. Pero tiene otro componente, que es el componente previsional, que refiere al aporte jubilatorio y a obra social, y que en total conforman una cuota mensual. Con esto ya veremos después algunas variantes, ¿no?
Bien, quiero remarcar también que el carácter de adhesión a este régimen es opcional, se mantiene la opción, a diferencia del existente en el ámbito provincial, que es obligatorio. Entonces, ¿cuál es, de nuevo, cuál es en el aspecto subjetivo? ¿Quiénes pueden adherir? Bueno, las personas humanas y las sucesiones indivisas. Y también los condóminos. Los condóminos, pero con una restricción, una exigencia fuerte, porque son aquellos condóminos que no solo reúnan las condiciones para la adhesión, sino que además se exige que todos los condóminos adhieran al monotributo. Todos los condóminos. Esto es también una de las últimas modificaciones, porque anteriormente el condominio, tal como sujeto en sí mismo, era sujeto con la facultad o la posibilidad de adherir. Así también las sociedades, sociedades de hecho, o sea, sociedades simples, siempre estuvieron excluidos las sociedades de capital, ¿cierto? Pero algún tipo societario estaba incluido. Bueno, condiciones de adhesión, hay varias. Dos que son específicamente vinculadas a nuestro sector económico. Por un lado, los ingresos anuales, que el monto máximo de momento es de 1.739.493,79 pesos. Y otra condición, que también es cuantitativa, y que hay que tener muy presente, es el máximo de actividades. Pero no solo actividades, sino que por decreto reglamentario se amplía y se califica qué se entiende por unidades de explotación. Entonces, la actividad en nuestro caso es ¿cierto? La locación de inmuebles, pero unidades de explotación viene definido como cada inmueble o cada condominio. Con lo cual, digamos, el caso concreto sería que los sujetos que tengan, digamos, que opten por adherirse al monotributo, como máximo, pueden tener 3 inmuebles en alquiler o participar de 3 condominios. Bueno, las exclusiones ya las mencioné recién respecto a las sociedades, y tampoco pueden los socios de sociedades, en fin, a veces las puntualizaciones tienen que ver con los cambios de la última reforma. Bueno, ventaja, o no sé si tanto, pero podría pensarse de que lo que advertía antes al inicio al definir el tributo, que puede ocurrir que no exista la obligación de ingresar el componente previsional, y la pregunta es en qué casos. Bueno, en el caso que los locadores de muebles e inmuebles que adhieren exclusivamente como tales, porque el decreto reglamentario en el artículo 62 lo establece. Y además, los profesionales, aportantes obligatorios, dice la norma, a sus cajas profesionales, o los autónomos aportantes a sus cajas de seguridad social. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, la cuota viene preestablecida, ¿cierto? No llega a ser una liquidación administrativa porque el sujeto tiene tareas por realizar, digamos, pero además informa sus ingresos. Pero la determinación es con una cuota fija, como ya había comentado. Hay una categorización de inicio y luego una recategorización semestral si es que cambia, digamos, el cálculo se puede hacer, pero la presentación formal solo corresponde realizar si hay un cambio de categoría, si sube o baja de categoría. El pago es mensual y el régimen, bueno, la pregunta sería, en este monotributo, cuyo título es régimen simplificado, con ese fin nació, y por tanto la pregunta es, ¿existe alguna disposición? No hay retenciones, ¿no? Y la respuesta es sí, hay también un régimen de retenciones. Hay un régimen de retenciones que está previsto en una resolución general, en la cual establece que por locatario sobre pagos a monotributos, cuyo monto acumulado de operaciones con el mismo sujeto determine la exclusión del monotributo. Esto es lo que había referenciado. ¿Y qué quiere decir? Que entonces, nosotros ya sabemos que todo régimen de retención o de percepción, bueno, digamos, es una carga. De hecho, se había preestablecido
que no sé si quedó derogado o no, pero igualmente es inaplicable operativamente, no porque no se pudiera, pero no se está aplicando, es retribuir a los agentes de retención, porque esto es realmente que implica que el locatario vaya, digamos, se ponga el mameluco del locutor para ir controlando cómo va evolucionando la situación fiscal que como monotributista tiene el locador, ¿cierto? Entonces, bueno, es todo un tema. Bien, ahora seguimos el recorrido y la próxima estación nos lleva a cuestiones formales, siempre dentro del ámbito nacional. La cuestión formal tiene que ver con los regímenes de facturación, que son varios, están dispersos, digamos, todo el armado de estas cuestiones ha llevado horas y horas de trabajo para poder aunar y actualizar lo que, o digamos, confirmar que no existan disposiciones, y aún así siempre queda la duda, ¿no? Pero bueno, dicho de este modo, vamos a iniciar la tabla por las columnas. En el caso de un locador responsable inscripto, si factura, digamos, obligado a facturar a un locatario responsable inscripto, tiene tres opciones. Más que opciones, digamos, a ver, lo voy a plantear de otro modo. AFIP lo va a habilitar a emitir facturas A o M. A, buena persona, M, no llega a ese concepto. Y tiene la opción de pedir que si no le habilitan a factura A, a emitir factura A, la opción de que le habiliten a emitir factura A con leyenda operación sujeta a retención. Luego esto lo explico. El locador, vuelvo a la columna, locador responsable inscripto, que tenga que emitir factura a otros sujetos. Por ejemplo, a locatarios monotributistas o exentos, o consumidor final, va a utilizar la factura tipo B o clase B. Luego, el locador que es monotributista, a cualquier sujeto va a tener que emitir factura tipo C, clase C. Bien, entonces, nosotros tenemos que digamos que para iniciar al inicio de la actividad, el sujeto va a solicitar la habilitación de factura A. AFIP puede o no habilitarlo. ¿Cuándo no lo va a habilitar? Y entonces le va a autorizar a emitir factura M. No lo va, o dicho de otra forma, para emitir factura A, ¿qué requisitos nos exigen? Exigen que no existan inconsistencias, este es un concepto amplio y incluye a incumplimientos y no solo incumplimientos, y además que tenga declaraciones patrimoniales. Entonces, si no reúne estos requisitos, no le van a emitir la habilitación factura A. Bueno, ¿qué haría AFIP? Le autorizaría la M. ¿Y el sujeto qué puede hacer? Y el sujeto tributario puede decir, ay, voy a optar, ya que la norma me lo permite, a solicitar factura A con leyenda operación sujeta a retención. ¿Y qué requisito? ¿Hay algún requisito? Sí, hay requisitos. ¿Cuáles? De esos dos, ¿cuál me eliminan? Me eliminan la parte patrimonial, pero tengo que ser un pulcro y sano cumplidor. O sea, no tiene el sistema informático, no tiene que dar luz roja por alguna inconsistencia. Bien, ¿cómo es el tipo de información? Bueno, la información es cuatrimestral, digamos, se hacen evaluaciones de comportamiento fiscal y AFIP va determinando si está entre la A o la M. Hay un control sistémico y periódico por otra resolución que está referido a ventas y prestaciones de servicio, pero no a locaciones,
de momento, y hay evaluaciones de parámetros que tienen que ver con cruce de información, facturación, información bancaria, de compras, de gastos, y por tanto AFIP autorizará A o A con leyenda. La leyenda es la mencionada anteriormente. Entonces, si estamos ante una locación de inmuebles con destino habitacional del locatario, el locador o intermediario a su nombre va a poder emitir comprobante electrónico tipo B o C. Y si es una locación de inmuebles mediante intermediario, acá hay que ver, si se trata de una locación exenta, tiene que emitir una factura o recibo a nombre del intermediario con datos del beneficiario, o sea que van los datos del locador, pero no está obligado a emitirla en exentas, en locaciones exentas, el locador no está obligado si actúa por intermediario, pero sí figuran sus datos. Si es un condominio, va a nombre de un condominio, y tiene que ser siempre el mismo, pero además se incorporan, se identifican los restantes condóminos. Y si son locaciones grabadas, va la factura o recibo como documento equivalente a la factura emitida a nombre del locador o del condominio. Bueno, esto es un cuadro que se en áreas de sintetizar, pero no se asusten. A ver, voy a ir a lo que no mencioné hasta ahora. ¿Cómo funciona la retención? Bueno, la retención funciona de este modo. Si se trata de una factura tipo A con leyenda, operación sujeta a retención, porque la tipo A, lisa y llana, digamos, no está sujeta a retención. Acá la cuestión es captar la situación fiscal, digamos, y anticipar impuestos de aquellos dos sujetos que no están en la línea blanca, que no, o por decir, no tienen, digamos, 10. Bien, entonces la nota no es excelente, por lo tanto le aplican una retención. ¿Cómo funciona la retención? Bueno, ¿y de qué impuestos? De ambos, de impuesto al valor agregado y de impuesto a las ganancias. De impuesto al valor agregado no es el máximo. ¿Por qué? Porque si bien toman la alícuota general, la del 21% en este momento, se aplica, la retención va por el 50%, o sea, el 10,5% en concepto de retención de impuesto al valor agregado. Pero en ganancias se le aplicará una retención del 3% sobre el monto del pago. Y sobre el monto neto, ¿no? Y en el caso de que facture M, que ya vimos que son, no califican porque tienen inconsistencias o porque no tienen patrimonio declarado, va por el total. O sea, 21% en el caso de IVA, el 100% de la alícuota vigente, y se duplica, en el caso de las retenciones de ganancias se duplican, porque en este caso factura M llegan al 6%. Bueno, ¿existe algún régimen vinculado a estos temas de régimen de información? Sí, hago una breve mención porque esto todavía no está del todo vigente. Para algunos sí, el libro IVA digital es una información a través de la cual se brindan datos sobre ventas, locaciones y prestaciones de servicio para todos los sujetos, cualquiera sea el tipo de factura para la cual fueron habilitados, y es un régimen que progresivamente se está poniendo en vigencia. De hecho, de momento, digamos, AFIP tiene que enviarle la carta de invitación a que se adhieran al régimen de IVA digital. Bueno, y otra versión, por si existiera algún caso, sabemos que notas de créditos y notas de débitos son documentos equivalentes a las facturas, y por tanto hay una norma que es más reciente que ha establecido la obligación de emitirlas a nombre del mismo sujeto al cual fue emitido el comprobante original, es decir, la factura. Y por tanto exige
no solo esa cuestión formal, sino que además tiene que estar enlazado, es decir, los datos de la factura para que quede asociada esa nota de crédito a la operación facturada anteriormente, y hay un plazo también establecido de 15 días corridos. Bien. Bueno, en materia de registración e información, esto es ya a nivel genérico, pero también advirtiendo de que es lo que existía y que en algún mensaje o comunicación que tuvimos informalmente también se hizo referencia, es un régimen que viene desde el 2010, es decir, no es el régimen al que al menos no está mencionado, ¿cierto?, en la ley 27.551, que se establecerá el régimen de registración de los contratos en base a la resolución tal, sino que se establece que la administración establecerá el régimen de facilidades, incluso dice, para los contratos vigentes. Así que debemos estar a la espera de qué normativa puede llegar a salir. De momento yo entonces igualmente traigo esta información para tener presente y eventualmente saber qué datos se pedían. Por ejemplo, bueno, ¿quiénes son los sujetos obligados? Quienes realizan o intervengan en operaciones económicas vinculados a bienes inmuebles, con algunas excepciones. Las operaciones que quedan alcanzadas son la intermediación, la locación o sublocación, e incluso el leasing, aunque no es una modalidad muy utilizada de estos contratos, y en el caso que sean urbanas, las locaciones, se trata de rentas brutas, no netas, brutas, de vengadas mensuales que superen un monto fijo, que estaba estipulado en 8.000 pesos. También los emprendimientos inmobiliarios, sin intermediación y por 3 o más operaciones en el año, cuyo monto supere también un monto fijo, 300.000 pesos. Y también, bueno, la locación de otros espacios o superficie, como podría ser, aquí podrían encuadrar las cocheras, cuando superen el mismo monto fijo que se establece para la locación. Y también hay otras operaciones que quedan alcanzadas en esta obligación formal, que es la cesión, cuando es onerosa, de derechos reales, excepto hipoteca, sobre inmuebles urbanos, cuando supere aquel monto fijo. La cesión, no solo onerosa, sino que también gratuita, incorpora aquí, de derechos reales, excepto hipotecas, sobre inmuebles rurales, bueno, cuando superen una X cantidad de hectáreas. Los contratos, perdón, de la ley del año 48, que es la que rige actualmente como bien sabemos, que la parte contractual de inmuebles rurales está descodificada, se mantiene esta norma vigente, y la cesión de la nuda propiedad con reserva de usufructos de inmuebles cuando está la obligación en cabeza del cedente para informar los datos de este registro. Y también hay un régimen de información. Sujetos obligados son los obligados a empadronarse, el caso de inmobiliarias, locadores, cedente, cónyuge a cargo de rentas del otro. Esto, bueno, casi que desde el año 2015 con la codificación las normas tributarias quedaron un poco desactualizadas, como esta desde el 2010, ya esta partecita quedó, digamos, no vigente por la norma de fondo. Así en el diálogo de fuentes podemos decir que se contrapone una norma inferior, como es una resolución, con el Código Civil y Comercial. ¿Y hay excepciones? Sí, hay excepciones. ¿Qué casos? Bueno, las concesiones de explotación, inmuebles que tengan destino a eventos, congresos o similares, locaciones y prestaciones de servicio, efectuadas por hotelería, efectuadas también por otro grupo de hotelerías, por playas de estacionamiento, garage o similares, por servicios de explotación, bueno, en ferias o locación de espacios en las mismas, etc. También el tiempo compartido queda exceptuado, y otra excepción que es geográfica, y además los administradores, en el caso de que estén administrando complejos comerciales, ferias, mercados, etc. Bien, el punto es, ¿qué
tipo de información hay que suministrar. Esto, digamos, podría ser el antecedente a la futura norma que pueda emitir, que pueda emitirse en base a la derivación que hace la ley nueva de locaciones de inmuebles urbanos. Bueno, la información es, o sea, no solo esta, yo aquí, digamos, he trabajado a fin de clasificar y agrupar sobre todo los datos, pero entonces en función de los datos del inmueble, bueno, tiene que informarse inclusive la partida inmobiliaria. Sobre los sujetos, bueno, hay que informar no solo los datos personales, pero también el locador, cuando no coincida con el titular. Y los datos del locatario también. Bien, con respecto al contrato en sí, bien, hay que informar fecha de inicio, finalización, precio, no solo el monto, sino que además la modalidad, el periodo de pago y toda modificación. ¿Hay un plazo? Sí, el día 26 del mes siguiente, a reunidas las condiciones y hay que presentar una declaración jurada anual. ¿Hay retención? ¿Algún régimen de retención sobre este régimen de información? Sí, hay un régimen de retención. Es solamente del impuesto a las ganancias, no del impuesto al valor agregado. ¿Y cuál es ese régimen? Bueno, es un antiguo régimen, el conocido, más que por el número de la resolución 830, conocido por aquellas, porque aglutina todos los conceptos. Nosotros históricamente en ganancias existe un régimen de retención sobre sueldos, o sea, para relación de dependencia, y otro régimen de retención para las restantes ganancias, donde encuadran, por ejemplo, los honorarios profesionales. Bien, y entonces este régimen también va a operar aquí, sí, va a operar. ¿Respecto a qué? A operaciones comprendidas en el régimen de información. Bueno, monto máximo cuando no se acredite constancia de cumplimiento del régimen de información o datos no coincidentes con la consulta. ¿Qué consulta? Bueno, sabemos que vía informática AFIP brinda información, por tanto se puede realizar la consulta o descargar la constancia de cumplimiento. Bueno, la responsabilidad, aquí opera la responsabilidad individual de integrantes de condominios y sociedades de hecho que no cumplieren. Vuelvo a mencionar el tema de, bueno, sociedades de hecho ya no, digamos, o las que han sido, por las cuales han sido reemplazadas, nos referimos en este momento a las de la sección cuarta de la ley 19.550, que subsiste aún posterior a la codificación. Bueno, ¿existen otros impuestos que podrían estar impactando en el régimen de locaciones? Sí, existen. ¿Cuáles son estos, o algunos de estos, y otros impuestos? Bueno, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Aquí prácticamente no sigue el sistema, obviamente no tenemos un sistema de declaración, también opera vía retención, o sea, sintéticamente las entidades financieras van a ser las que van a hacer la exacción. No se aparta, digamos, de nuestro tradicional sistema tributario en nuestra República Argentina, que es el sistema por declaración jurada, más allá de que el fisco siempre tenga la posibilidad de suplirla vía determinación de oficio, pero está regulado específicamente en dos casos: solo cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o cuando las presentadas sean inexactas. Entonces, en este caso, opera vía la retención que realizan las entidades financieras. ¿Y en qué porcentajes? Que ya sabemos, 6 por 1000 sobre el monto bruto, no solo de ambos casos, ¿no? De débitos y créditos, y además de todo movimiento de fondos, aun cuando sea en efectivo, y el 12 por 1000 también sobre el monto bruto, por extracciones, también aún en efectivo, excepto PYME, excepto que encuadren en PYME. Encuadrar en PYME hay que cumplir los requisitos, ¿no? Que establece la normativa específica para PYME. ¿Hay algún caso exceptuado? Sí, sí, hay casos exceptuados. ¿Cuáles? Pues todos aquellos egresos que se realicen por caja chica. ¿Y esta retención es útil para algún otro impuesto? Sí, es útil para el impuesto a las ganancias.
¿Qué porcentaje? Bueno, varían los porcentajes. Del 100% se encuadra como pyme. O sea, puede computar toda la retención que sufrió en concepto de impuesto a los débitos y créditos bancarios al 100%, el total. En el caso que sea industria manufacturera y que encuadre como en mediana tramo 1 también de la ley específica, va a poder computar hasta el 60%. Y los restantes pueden computar el 33% del 6 por mil por débitos y créditos que han tenido, que han sufrido la retención. Bueno, y hay otro, digamos, un pequeño impuesto dentro del impuesto a las ganancias que está referido a las salidas no documentadas. Este impuesto está alcanzado por la tasa máxima, el 35%. En caso de que no exista documentación de las operaciones que se realicen, estando obligados, opera esta retención del 35% y remarco que es en carácter definitivo, en sustitución del impuesto. Es el mismo tratamiento que tienen en nuestro caso los beneficiarios, digamos, del exterior. Bueno, entonces, responsabilidad. La responsabilidad, todo este tema formal, bueno, estaban en un abanico de disposiciones. Nosotros, el tema específico de responsabilidad, infracciones y sanciones, lo tenemos en el ámbito nacional, en la ley 11.683, que sabemos que es antiquísima, del año 32, donde sustituye, digamos, o hace las veces de un código tributario nacional, inexistente. Entonces, ¿cómo los clasifica? Bueno, pues, sujetos responsables por deuda propia, el caso del locador por las rentas que tenga que declarar por sí mismo, por sus rentas, digamos, por sus obligaciones tributarias, responsable por deuda ajena, en el caso que el sujeto esté actuando por obligaciones tributarias de otro, y acá encontramos, bueno, tanto como un director de una sociedad, también un socio gerente de una SRL, pero también, y para el caso que estuvimos viendo, los agentes de retención o de percepción. ¿Y qué significa ser responsable por deuda ajena? Bueno, tiene no solo la carga, digamos, de cumplir con la obligación que le establece cada uno de los regímenes, sino que además tiene, digamos, están incorporados en el otro artículo que establece la responsabilidad personal y solidaria. Sabemos que hay que distinguir los agentes de retención o percepción que omiten actuar de aquellos que actuando dejan de ingresar. Y entonces acá vamos a algunas cuestiones que son tipificadas o se pueden clasificar, agrupar como infracciones formales e infracciones materiales, y entre las materiales tenemos que distinguir las culposas, que estarían los agentes de retención o de percepción que omitan actuar como tales, de las dolosas, que estarían encuadrando a los agentes de retención y de percepción que actuando no ingresan los fondos al fisco. Bien, habíamos aquí, no sé, una breve referencia, pero digamos, tenemos como un surtido de infracciones formales, incluso son acumulativas, no los quiero cansar con este tema, si hay alguna pregunta después volvemos sobre el tema, pero lo que quiero mencionar, también tenemos situaciones, digamos, agravadas, etcétera. Digamos, la sanción por una infracción formal, quiero que quede clara esta idea, es una sanción, en principio, pecuniaria, a través de una multa, que tienen montos fijos y van oscilando, ¿cierto?, en función de la situación en concreto. Pero también está prevista la clausura, que ya tenemos, digamos, incorporado, que fue a través de una reforma. Originariamente no estaba esta sanción, que es una sanción que sabemos que es de tipo penal, que está encuadrándose para infracciones formales. El primer inciso, no voy a leer todos, pero digamos, están aquí sí transcriptos resumidamente los incisos del artículo, así que ustedes pueden recurrir directamente al artículo, es la infracción formal de emisión de factura por una o más operaciones. Es decir, por algún motivo no se emitió una factura, ya está tipificado como causal para encuadrar en la sanción de clausura.
Bueno, también está contemplado el tema de reincidencias, también hay otras sanciones como suspensión en la matrícula o algunas otras medidas preventivas de interdicción y secuestro. Bien, esas eran las formales. Ahora pasamos a las materiales. Bueno, en las formales quiero dejar también comentar que el monto fijo, al menos de momento, estaba establecido en 2.500 pesos. Oscila hasta 2.500 pesos, que podría ser el caso de que pudiera, digamos, impactar en el tema que analizamos. Bueno, las culposas, lo que decía anteriormente, o sea, aquí tenemos en el inciso B, no actuar como agente de retención o de percepción. Pero además hay otras situaciones. Bien, el gravamen puede ir al 100% del gravamen omitido, salvo error excusable. Y acá quiero hacer una breve referencia. Es el único caso de todo el menú de sanciones que tenemos o que nos brinda la ley 11.683, en el que menciona la posibilidad de, digamos, poder demostrar que hay un error excusable. No son muy amplias las situaciones. Podrá haber una situación de, digamos, de una falta de interpretación clara sobre algún tema específico, o la imposibilidad de retener porque no circuló dinero. O sea, la agente de retención va a poder retener en la medida que transite la moneda, pero si no ocurrió, pues no va a poder actuar como tal. Bien. Con respecto a las dolosas, solo mencionar que acá, por supuesto, a las materiales, pero sí, clasificadas como dolosas, la misma terminología lo indica, cuando ya hay de por medio un elemento subjetivo, como es el dolo, y bueno, acá también caemos todos los profesionales, porque podemos encuadrar, digamos, como agentes, entre los responsables por deuda ajena también están los terceros, y entre los terceros estamos los profesionales, de cualquier área, digamos, de cualquier disciplina. Y podemos encuadrar en todas estas responsabilidades que estoy planteando, siempre está, digamos, aquella responsabilidad que como terceros nos tipifica en la ley. Bueno, también acá siguen existiendo sanciones, son más elevadas, sanciones pecuniarias, ¿cierto? Pero ya no solo pecuniarias, porque acá hay situaciones de, bueno, que ya nos lleva, digamos, a otro análisis que sería interesante, pero es el régimen penal tributario, y por tanto nos tenemos que sostener, digamos, en las disposiciones que establezca la propia ley penal tributaria, que está por fuera de la ley de procedimiento tributario. Bien, bueno, si están sobreviviendo, yo ahora, mi intención es pasar al ámbito subnacional. En el ámbito subnacional tenemos dos escaloncitos, uno provincial y uno municipal. El municipal no nos va a llevar más tiempo que el que ya venimos, o sea, no, prácticamente ya lo veníamos comentando. Así que con este escalón del ámbito provincial ya va a ser la parte, el núcleo final. Con respecto al tema, porque la parte municipal es vinculada a la tasa general, y sabemos que simplemente buscar en el Código Tributario cómo está definida, y sabemos que es por prestación de servicios. Bueno, entonces, centrándonos en el ámbito provincial, bueno, tenemos en primer lugar el impuesto inmobiliario, que es un impuesto sobre el cual se sostiene la recaudación propia de la provincia, de nuestra provincia, y no hay mucho para decir, porque aquí es un impuesto de liquidación administrativa, ¿cierto? En base a los datos que sí, el contribuyente aporta datos vía registro general de Rosario y catastro. Bueno, sujeto pasivo son los contribuyentes, son los propietarios de los bienes inmuebles, o los poseedores a título de dueño y titulares de derecho de superficie y demás. El monto imponible, sabemos que hay escalas progresivas, así que también existe actualización, sí, hay un coeficiente de corrección que también se va implementando. Bueno, pasamos entonces al impuesto de sellos, para luego ver impuestos sobre los ingresos brutos,
y preguntarnos si también existen obligaciones accesorias en materia de retenciones. Bien, con respecto al aspecto objetivo, bueno, el ámbito de aplicación, ya todo esto lo conocemos, así que voy rapidito. Fundamentalmente es la instrumentación de actos jurídicos. De hecho, el impuesto se llama generalmente de actos jurídicos en otros países, ¿cierto? Bueno, está fortalecido el principio de instrumentación, obligaciones accesorias a la principal, la prórroga considerado como un nuevo acto. El aspecto subjetivo, sabemos simplemente remarcar que existe una responsabilidad solidaria de las partes y existe también el derecho a repetir establecido en el propio código. El aspecto cuantitativo. Bueno, aquí entonces nos vamos a detener un poquitín. El aspecto cuantitativo es definir la base imponible hasta llegar al monto a pagar, ¿cierto? Bien, en el caso de locaciones de inmuebles, tenemos que hacer alguna diferencia. Si el contrato, o sea, ¿por qué? Porque la base imponible, ¿cómo se constituye? Precio por plazo, por alícuota. Entonces, el plazo es un tema importante, si tiene plazo estipulado, es el que corresponde tomar. Si estamos ante un contrato que no fija plazo, se presumen 2 años, en el caso de inmuebles urbanos. Si existe plazo con opción a prórroga, se computa también a los efectos del impuesto. Si existe plazo con opción a prórroga dependiente de una manifestación expresa, el impuesto será efectivo al expresarse, digamos, concretamente. Si existe plazo de renovación automática o tácita, se presumen 10 años. Y si existe un contrato con estipulación de fianza, se procede en igual forma. Es decir, la fianza, ya todos sabemos, y más ustedes que yo, que también aporta. Bueno, ¿qué establece la norma? Bueno, la norma establece para locaciones de inmuebles, excepto vivienda única y permanente, o sea, destino vivienda única y permanente, expresé todo para uniformar y poder llegar luego al total, el 0 en por ciento, ¿cierto? En porcentuales, porque la ley en la parte provincial y en sellos específicamente trabaja con expresión por mil. Entonces, decía, el 0,75%. La locación de inmuebles con destino para vivienda única y permanente al 0,10. Es decir, aquí hay una protección al derecho a la vivienda, beneficiando en cierta forma, no con una exención, pero con una reducción de alícuota. Luego tenemos, para el caso del contrato de fianza personal, el 0,75, y las obligaciones sin plazo, el 0,75, y demás documentos y contratos no mencionados también a la alícuota que se generaliza. Bueno, entonces, como ejemplo típico, que ustedes ya también lo vienen manejando muy bien por lo que veía en las comunicaciones, tendríamos, en el caso de vivienda, si es sin garantía, simplemente el 0,10%, si es con garantía, se suma a ese 0,10 el 0,75, totalizando un 0,85%. Y si fueran otros destinos, se establece sin garantía el 0,75 y si no, el doble, el 1,5% en el caso que tenga fianza o garantías, más genérico. Bien, también sabemos todos, así que esto simplemente refrescar, que cuando se tributa, la primera página va por el valor y las siguientes con un monto fijo establecido en 2 módulos tributarios, pero en el caso que sean contratos no mencionados, no tipificados, serían sin valor determinado o determinable y sus prórrogas por 20 módulos tributarios, a cuenta del impuesto que pudiera después resultar. O sea, definitivo, ¿no? Cuando están los datos. Cuando el contrato consigna un monto, pero el mismo pueda ser ajustado, y este es el tema clave para lo que veníamos analizando de la nueva ley, el tratamiento fiscal será el del valor determinado por la cantidad expresada, reajustable por el mayor valor que en definitiva resulte de dicho contrato. Bueno, yo si alguien está interesado me puse a analizar la fórmula que fue emitida por la comunicación del Banco Central de la República Argentina, o sea, no contamos con los índices aún, de hecho la aplicación será, digamos, eventualmente, en el primer caso en que se van a aplicar, va a ser a partir del 1
de julio del 2021, pero me puse a analizar cómo está armada la fórmula, no es complicada, lo que nos faltan los datos de origen, los insumos para poder hacer una estimación. Bueno, la instrumentación, esto ya lo dije, lo mismo pasa si hay copias del contrato original, se repone como copia. Bueno, la liquidación es por web, mediante una declaración, formulario 324, y directamente se puede hacer el pago, ya todo informatizado y con mayor impulso en esta etapa pandémica, que puse aquí criterios, en realidad es el que tomé de una de las charlas en las cuales seguramente muchos habrán, o alguien de ustedes ha participado, donde a través de, no es criterio de la API, por eso no lo tomo como tal, pero sí donde se dejó, digamos, expresado que es suficiente, que no es necesario el timbrado, y que es suficiente tener la declaración jurada con adherido al comprobante de pago, y por tanto eso lo justifica. El plazo ya también todos conocidos, lo único a remarcar que son días corridos, que habitualmente estamos acostumbrados en el ámbito tributario a hábiles, y además, bueno, agregar una reciente resolución de esta semana, donde se toma como considerado, lo transcribí tal cual, aquí salvo alguna suspensión, digamos, entre comillas, lo que estaba en la resolución. Se consideran ingresados en términos los pagos del impuesto de sellos, bueno, vencido, que venzan en estos periodos. Y habla de, referido a contratos de alquiler de inmuebles con destino a la actividad comercial. O sea, nuevamente, supongo que está organizado con las dos moratorias que están vigentes, y por tanto están facilitando al área comercial en estos términos. Porque la otra parte, ya lo vimos estuvimos viendo también, en virtud de la vigencia del decreto, del decreto de necesidad de urgencia 320, que tiene en principio vigencia hasta el 30 de septiembre, con algunos proyectos ya presentados para extenderlo a marzo del año que viene, que coincidiría con el primer DNU que surgió a partir de la emergencia sanitaria. Bien, la preguntita habitual, ¿tenemos algún régimen de retención? Sí, sí, pero ¿quiénes están obligados? Bueno, solo los corredores de momento. Quincenal, o sea, 2 quincenas, vencimiento día 25, la primera quincena, vencimiento día 15 del mes siguiente, la segunda quincena. Bueno, cuestiones formales, todo informatizado, y se declara por bases imponibles totales. Bueno, la forma también, todas estas son cuestiones formales, los datos que van y demás. Nomenclador, algunos códigos que habían preguntado y que habían preguntado en una de las charlas y habían sido informados. Bueno, pasamos a ingresos brutos. Ya voy mirando el tiempo y por tanto no falta mucho. Bueno, en ingresos brutos también, por todos conocidos, es a ver, yo podría comentar mucho más, porque claro, me surgen un montón de ideas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que tanto en impuestos sobre los ingresos brutos, como en impuestos de sellos, en los pactos fiscales, desde el año 93 al menos, y también antes porque había estudios, se había pactado justamente la extinción, la eliminación del impuesto de sellos y la reducción gradual del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque son dos impuestos con efectos económicos altamente distorsivos, porque se exporta impuesto. Y si hay algo que nos hunde en la parte, digamos, de competitividad, es toda la carga tributaria con la que salen nuestros productos. Muy bien. Ha pasado largo tiempo, hemos participado, hemos hecho investigaciones de cómo podía ser un impuesto sustitutivo de ingresos brutos, por ejemplo, y no han visto la luz. Bien, acá yo creo que lo voy a centrar exclusivamente a que ya veníamos manejando. Es decir, en principio nosotros tenemos que pensar impuestos sobre los ingresos brutos con esta cuestión de si son 5 o más inmuebles en dos grandes disposiciones que tiene el código. Establece, por un lado, en función del sujeto, es decir, si el sujeto encuadra en lo que menciono en primer lugar, es decir, empresa,
pero no solo empresas de los tipos societarios de capital, fundaciones, etcétera, etcétera, sino que también incluyen a las explotaciones unipersonales o pertenecientes a una sucesión indivisa, de lo que es persona humana específicamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el tratamiento, hay una reforma que se inyectó como último párrafo, hoy por hoy el artículo 176, era el habitual 175, en el cual todo ingreso que perciban esos sujetos van a quedar encuadrados. Así que ahí no cuenta si son 5 o más o menos inmuebles, ¿sí? Ahora, si es persona humana, sí, quedaría alcanzada en el caso de que fueran 6 o más inmuebles, es decir, más de 5. 6 o más inmuebles. Es aplicable para la persona humana y también para el condominio. Acá el condominio existe como único sujeto. Es decir, que si una persona humana, un ejemplito, tiene una locación de 2 inmuebles y 4 con el condominio, en realidad, como el condominio es único, es sujeto, no supera, no supera, no llega, ninguno, y el condominio tampoco, no llegan a 5, ¿está? Es un ejemplo, no lo tomen como algo que pueda, digamos, siempre puede haber alguna otra idea, pero bueno, la alícuota del 4,5%, bueno, es que es la básica, ahora, porque también teníamos una alícuota diferencial, cuando la alícuota básica era inferior, pero entonces ahora tenemos 4,5%, una que opera con los mismos casos de los que tenían antes como alícuota diferencial, pero ahora además es alícuota básica. Bueno, ¿hay regímenes de retención a percepción? Por supuesto. No podía ser de menos y por tanto es preexistente, miren la fecha, desde el año 97, y es muy puntual, es para cuando los ingresos superen un determinado monto fijo que está congelado desde hace años, o que el pago no llegue también a un monto fijo que irá variando en función de las actualizaciones. ¿Hay régimen simplificado? Sí, en la provincia también hay un régimen simplificado, es obligatorio, o sea que el ingreso al impuesto sobre los ingresos brutos no es directo al régimen general, sino que tiene esta presala, que es el simplificado, si es que reúne los requisitos. Hay una serie de requisitos, entre ellos montos brutos totales. Atención aquí, porque, como decimos a los alumnos, tener en cuenta para el examen que no solo son los ingresos grabados por ingresos brutos, sino que además incluye todos los ingresos que tenga el contribuyente, ¿sí? Bueno, el máximo son 2.275.000. Aquí también habría algunas cuestiones que mencionar, pero por ahora no si queda tiempo. Y también, bueno, que no realice actividades alcanzadas por alícuotas especiales. O sea, alícuotas especiales son aquellas que están previstas para algunos tipos de actividades muy, muy concretas que están tipificadas en la norma, pero que no sé si alguna pudiera llegar a encuadrar, no creo. No desarrollar actividades del artículo 177, que es justamente donde está la locación de inmuebles, pero afortunadamente lo exceptuó y por tanto pueden, quienes realizan actividad encuadrada en locación de inmuebles, siempre que sean cuando sean más de 5, que es cuando estarían grabadas, pueden encuadrar en el régimen simplificado. Pago mensual, bueno, si hay cambios también hay que hacer el régimen, y bueno, el tema de cambios también hay cosas para comentar. Recategorización anual, o sea, es el vencimiento el 31 de enero, también si sube o baja de categoría. Exclusión es el efecto desde el mismo mes en que se produce el hecho y no está sujeto a retención. Es decir, que un locador que se inscriba en ingresos brutos como régimen simplificado, y esto es lógico, y no lo es tanto en el ámbito nacional, porque vimos que tiene un régimen de retención, no quedan sujetos a retención. Bueno, infracciones y sanciones, digamos, la clasificación doctrinaria es la misma que ya mencioné anteriormente, los agentes de retención y percepción, los terceros, y acá lo que puede variar son los montos fijos de las multas, en el ámbito pecuniario, y bueno, también está prevista la clausura, y de la mano de la clausura viene la reincidencia,
y también se asemeja porque el Código Fiscal fue reformado y tomó, digamos, como criterio la metodología que tiene el supuesto Código Nacional, de 11.683, y lo tipifica en multa por omisión, o digamos, infracciones por omisión, y entonces la sanción es la multa, o también la posibilidad de error excusable, y si hay un ingrediente subjetivo puede caer en defraudación, y también está previsto, como en el ámbito nacional también lo está, no sé si lo había mencionado, el tema de reducción de sanciones en función de la temporalidad en la que se cumple con el ingreso de la sanción. Pues nada más, llegamos al final con respecto al ámbito municipal, y solo mencionar lo que ya todos saben y referido a dónde encontramos, digamos, la definición tributaria, fiscal, del encuadramiento de la obligación por el caso de tasa general de inmuebles. Así que bueno, quedo realmente, reflexiones finales las hacemos en conjunto, en un diálogo, si les parece, y muchísimas gracias, y nos seguimos viendo ahora. Luego las fórmulas se las dejo para pensar, pero esto lo tengo que quitar porque si no, no voy a ver la pantalla, me parece. A ver, ahí estamos. Bueno, ¿quedé sola? No. No. Quedamos, te digo que quedamos así absortos de tanta información y excelente exposición tuya. Un lujo, la verdad, Silvia, quedamos todos un poco asustados. Y súper pedagógico. Estamos un poquito burros para entender todo. La exposición que has dado, impecable. Te felicito. Bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno. Silvia, tenía, Pablo, ¿podemos hacer algunas preguntas o las vas a manejar vos por...? Tengo una serie de, quedamos con Silvia, de que las preguntas, y se los adelanté a todos, que se haga por el chat, y bueno, te voy pasando algunas preguntas. La pregunta es una de Gloria, que dice, ¿podrá aclarar con ejemplo lo de la ventaja para profesionales aportantes obligatorios? Sí, a ver, en realidad por eso cuando puse el término ventaja, en realidad no lo está, entonces, es simplemente plantear que no está duplicado, digamos. La voy a quitar, cuando uno prepara material siempre lo pone así como rápidamente para seguir adelante, pero en realidad al menos se contempla que no hay una duplicidad de aportes, ¿cierto? Lo que ocurre es que los profesionales que estamos matriculados y obligados a tributar, porque dice obligatoriamente, o sea, no sé si hay algún caso exceptuado, pero los que están obligados a tributar obligatoriamente a cajas provinciales, se permite no tributar, o sea, se prescinde de esa parte del componente previsional que hace al total de la cuota que se establece para el monotributo. De hecho, si miramos la tabla de monotributo, tenemos ya dos columnitas del componente previsional. Uno que es exclusivamente, o sea, está separado jubilación y obra social, y a su vez, por otro lado, solo el componente impositivo. Entonces se puede totalizar si es que no aporta por otra caja, sino solamente la cuota parcializada en el componente impositivo. Entiendo, gracias. Ángeles, una consulta de Ángeles Gordillo. Un cliente me dijo que él iba a constituir un usufructo a nombre de su hijo, dado que posee varios inmuebles y ya tenía contrato en 3 de los bienes. Para no pasarse a ingresos brutos y evitar pagarlo, ¿esta situación va a ser visualizada por AFIP o en estos momentos no? A ver, el tema de el juego de los derechos reales, en realidad, cuando no es oneroso, el que sigue siendo responsable el cedente. En primer lugar, lo digo en términos genéricos, no estoy todavía focalizándolo en ningún impuesto. Es decir, esto no es nuevo. Y entonces ya el fisco, sobre todo ya desde el impuesto sobre los bienes personales, bueno, antes, con el impuesto al patrimonio neto, y ahí descubro mi edad,
venimos con, digamos, siempre con esta cuestión de que si es oneroso, vale, pero si no es oneroso, en realidad subsiste la responsabilidad de quien actúa como cedente. Bien. Así que no sé si es una salida. El usufructuario sabemos que está obligado a tributar por las rentas, y entonces en ingresos brutos quizás tendría que repasar otras disposiciones si pudiera llegar a quedar solo, digamos, obligado el usufructuario. Pero no deja de ser obligado el cedente para considerar la cantidad de bienes, porque la cantidad se cuenta por propiedades. No sé. Es un tema interesante. Podemos analizarlo en alguna de las reuniones siguientes, un poco incorporando más disposiciones del ámbito del derecho real también. Buenísimo. De Germán Bayari, ¿qué sucede fiscalmente cuando el locador no es el titular registral? Bueno, esto sí, ya lo habíamos charlado cuando en las reuniones ya desde el proyecto, ¿no? Habían mencionado ustedes, más que yo no lo había analizado todavía desde el punto de vista fiscal, ni siquiera tampoco se puede ahora, porque la nueva normativa no está. O sea, la normativa que reglamenta el artículo de la nueva ley no establece qué datos tendrá que informarse. Así que... Vanessa Copelo, ¿qué sucede cuando es la inmobiliaria la que factura el canon locativo y el locador no es monotributista? ¿Le puede acarrear alguna responsabilidad? Es que en ese caso tiene que facturar, creo, hemos repasado que en ese caso tiene que liquidar el locador, porque va a estar actuando como responsable inscripto. Y no olvidemos que todas las disposiciones vinculadas a los intermediarios que eventualmente pudieran, en los casos mencionados, liquidar o realmente facturar, digamos, cubrir esa obligación formal, tiene que exteriorizar, identificar, es la palabra justa, al beneficiario. Es decir, el cruce de información que tenemos hoy por hoy, imaginen que API se sostiene con la plataforma de AFIP ahora. Así que el cruce de información es rápida, ágil, instantánea. ¿Es posible inscribir monotributo un condominio si un condominio es responsable inscripto? A ver, Juan José, si podía aclarar un poco. Juan José Moll. Sí, la pregunta era si era posible inscribir como un condominio donde hay varios integrantes y uno de ellos es responsable inscripto. ¿Y lo de comodato no tiene precio? ¿Es otra pregunta o forma parte No, del... eso es para el sello. Un comodato bien, sin tiempo y sin precio, ¿qué repone? Por eso, dos preguntas eran, por eso te habilité. Vale. Bueno, a ver, vamos por parte. El régimen simplificado, hay que ver si estamos hablando supongo que está la pregunta enfocada al régimen simplificado nacional, porque habla de responsable inscripto, con lo cual intuyo que es responsable inscripto de IVA. Entonces, Exacto. Sí, vale. Entonces, en ese caso, dejaron de ser sujetos los condominios. Ahora, los que tienen posibilidad, porque es opcional, de adherirse, son los condóminos. Es una modificación que se hizo. Y por tanto, para inscribirse uno de los condóminos como monotributista, es esta gran exigencia que remarqué, es que requiere que todos los condóminos se adhieran. Entonces, sigo haciendo la derivada, ¿no? La derivada es que para adherirse al monotributo no puede estar a su vez adherido o, digamos, inscripto en el impuesto al valor agregado. No conviven ambas situaciones. Hay un responsable inscripto en un condominio, hay un responsable inscripto, los demás no se pueden inscribir como monotributistas. Esa sería la respuesta a tu pregunta, Juan José. Exactamente. No podés inscribir el condominio como monotributista. Claro.
sea, no puede armar la acá, figura del condominio. no, en el ámbito nacional no. En el ámbito provincial sí. Y tenés que facturar entonces ese alquiler como con IVA. O con No, si está el monotributista, a ver, son dos impuestos independientes. A ver, bueno, quiero decir, lo voy a explicar de otro modo. Si bien el monotributo integra al impuesto al valor agregado, al impuesto a las ganancias, quien es monotributista nunca maneja ni débitos ni créditos de IVA. No, es un tercer impuesto, por decir, un tercer tributo, es un régimen, pero bueno, es un tercer tributo. No juega el IVA para el monotributista, le es costo, es decir, todo lo que compra el monotributista, vimos que lo puede comprar con factura C, y por tanto es costo, o sea, puede incluir IVA, no quiere decir que no incluya. Actúa, como diríamos, como el consumidor final. Nosotros vamos al supermercado y pagamos, y un sujeto exento también, fíjense, sujeto exento, porque para que no tenga IVA, tiene que ser el objeto exento. Pero el sujeto, si la exención está en el sujeto, también paga IVA, como un consumidor final. Y el monotributista también paga IVA, incluido, no está discriminado, está dentro del precio, es costo. Esto siempre fue así. Lo que no siempre fue así es la figura del condominio en el ámbito del monotributo. Pero, a ver, se puede hacer consultas. Para aclararlo a lo mejor y llevarlo a un terreno más físico, el monotributista cuando hace la factura o el recibo, ya le está incorporando el IVA en esa facturación. A diferencia del responsable inscripto que te va a hacer, mejor por el mismo precio, la discriminación entre el precio con más el IVA, pero con la posibilidad de que ese IVA lo toma como crédito fiscal. Claro. Juan José, creo yo al menos creo que lo comprendí, no significa que, no sé si te ha respondido a tu pregunta. Bastante difícil el tema. No, porque no cuando vos haces el contrato de locación, que tenés un solo sujeto como locador que se llama Pedrito Condominio, inscripto a tal actividad, o tenés que poner a todos los locadores porque tienen distintos regímenes. ¿Se entiende, Silvia? Ella lo explicó, cuando haces la facturación, pones el nombre de quien facturó y además el del resto de los condóminos. Era así la charla, así ¿no? No puedo hacer una sola factura, tienen que ser colocatarios, colocadores. No, sí, en la factura discriminás. ¿No? Informa, identifica. Lo que exige es la identificación de los restantes. O sea, tiene dos... ¿En el cuerpo de la factura lo identificás? O sea, en concepto de alquiler, inmueble tal, condóminos, y locatario tal. La factura tiene dos exigencias. Una, que siempre se mantenga la factura destinada al mismo condómino, tiene que ser siempre el mismo, e identificarse a los restantes condóminos. ¿Y dónde lo identificás? ¿En el cuerpo de la factura? Si hay espacio, sí, en el propio, digamos, no sé si las facturas pueden prever alguna separata, pero en eso no hay formalidades, es decir, las normas tradicionales de facturación, ya sabemos cuáles son los datos claves, y el resto de la información van si no hay un apartado especial, va en el cuerpo de la factura. Salvo que digamos que se establezca algún modelo de factura, que en su momento sí que salían modelos en función de las distintas clases de facturas, y que pudiera estar el apartado, pero claro, no va a ser un modelo aplicable a todos los casos, porque solamente sería o sea, tradicionalmente había un modelo de factura A, B y C.
¿cierto? Pero resulta que ahora podría ser, acá no depende de la clase de factura en sí mismo, sino que depende de los sujetos a los cuales va destinada la factura. Claro. Bien, muy bien. Gracias, Silvia. Hay otra pregunta de Juan José. Como dato no tiene precio ni plazo, ¿qué repone de sello? Bueno, acá no tengo el tema tampoco puntualizado, pero voy a las generales. ¿Cuáles son? Primero, para que el impuesto de sello se genere el hecho imponible en el impuesto de sello es que tiene que ser oneroso. Y por otro lado, existe una alícuota que si no está expresamente tipificado, también es residual. O sea, todo aquello que no cae o no encuadra en los porcentajes preestablecidos, o miles, expresados en las alícuotas, digamos, va a la general. O sea que no, que va variando. Fue en un momento el 10, el 12. Consulta de Diana Baxt. Mi consulta es que hoy, al liquidar el 324 del formulario del API, cuando llego al botón de parte interviniente me dice que ese servicio no está habilitado por AFIP. ¿Qué es esa habilitación para poder pagar? Bueno, no sé si eso es una consulta puntualmente o una duda. Es al API directo. Claro, Paso, Diana, si vos querés explicar un poco, Diana, si querés explicar un poco más, te seguimos con gusto. Diana. Bueno, seguimos. Está apagado el micrófono. Sí, no, solamente, a ver, aclarar esto. Puede ser una situación circunstancial de que los sistemas no están operando y esto ocurre permanentemente y ha ocurrido hasta en los propios días de vencimiento de los anticipos. Por ejemplo, de los anticipos me refiero a los vencimientos generales que se superponía al vencimiento prorrogado del impuesto a las ganancias con los anticipos, y bueno, a veces no funciona el sistema. Todo lo que es informático, al área informática de la API, yo creo que hay un email publicado, varios emails por sector, donde se pueden hacer las consultas. Bien, Diana, ahí creo que te respondió. ¿Querés hacer una consulta más que levantaste la mano? No sé cómo hablar. Te escuchamos, Diana. ¿Me escuchan? Sí. Ah, no sabía si se estaba escuchando o no. Hola, ¿qué tal? No, el tema es que no se puede, yo hoy no pude liquidar el 324 para pagar el cesado de locación, porque me dice servicio no habilitado por AFIP. Para mí ya están pidiendo la inscripción en el registro de AFIP a partir de hoy, no sé los días anteriores. No a sé. ver, no, yo creo que no tenemos que adelantarnos, tiene que salir una norma, en principio. Luego, todo lo que no funciona, A mí porque me sale un cartel rojo que dice eso. AFIP no habilita, hay miles de situaciones. Por ejemplo, alguien que digamos, recién inicia una actividad e intenta obtener la clave fiscal, pues si no informó el teléfono, pues tampoco le funciona la habilitación. O sea, son toda la cuestión informática ya escapa, digamos, de cuestiones técnicas. Acá me parece que la ley es clara, dice que la administración tiene que, digamos, ya emitirá las disposiciones, dice incluso facilidades para los contratos vigentes o reglamentar para lo que ya, lo que corresponda para declarar. Porque si no tendría que estar, bueno, haciendo referencia, supongo, a otros regímenes preexistentes, no sé. De momento no ha salido. Gracias. Una consulta de Sheila que, bueno, ya ha traído varios comentarios y ha sido motivo de diversas opiniones, inclusive para el tema de la comisión de los corredores. ¿Cuál es el monto para terminar el sellado de un contrato de locación de 3 años que, por aplicación de la nueva ley, tengo canon solo del primer año y actualización por coeficiente desconocido al momento de la firma? Bueno, sabemos que la base imponible es precio por plazo por alícuota. Ahí no tenemos duda. Pero entonces si quieren analizar el coeficiente, yo lo habilito de nuevo la presentación y analizamos cómo está armado el coeficiente.
El coeficiente, en principio, por lo que ha salido publicado del Banco Central, la propia comunicación, 7096 creo que es, establece que va a ser un coeficiente diario, ya le puso sigla, que es ICL, Índice de Contratos de Locación, y digamos, con el promedio de los dos índices. De todos modos, hoy por hoy, él no cambia, porque el sellado la base imponible de sellos es la misma, digamos, no hay un cambio. El índice se desconoce, tenemos información de cómo se estructura, y como bien decía Juan José, tiene un rezago. El rezago es 2 meses para atrás, porque la variación intermensual va a ser respecto del segundo mes anterior respecto al tercer mes anterior. Bien. Un condominio de Juan José, otra vez, un condominio de 3 inmuebles se considera un condominio inscrito que tiene 3 inmuebles, se considera una sola posición para los 5 límites para ingresos brutos. Un condominio, para ingresos brutos, el condominio existe como sujeto, y por tanto, si tiene 3 inmuebles, ese condominio como sujeto tiene 3 unidades, y por tanto... Cada condominio tiene 3 unidades. No, el ejemplo que nosotros vimos, que ya digo, podría darse alguna otra idea y otro criterio. El caso son 5 inmuebles, ¿cierto? Pensamos, una persona humana que tiene 2 inmuebles, y que además participa de un condominio, que el condominio tiene... o participa de 4 condominios, porque es sujeto el condominio. Por lo tanto... Hay 4 propiedades más, claro, de las cuales es condominio de esas 4 propiedades. En cada propiedad es condomino. Sí, pero si el condominio es sujeto, sería una la actividad, una. Y 2 que tiene la persona humana por su cuenta, tendría 3. Y a su vez, el condominio 4, pero esto es un ejemplo que surgió a partir de sentarnos a mirar un poco cómo es el tratamiento, cómo podría ser el tratamiento para cuando damos clases en la facultad, lo cual no está escrito tal cual, porque ¿qué podría pasar? Que la administración diga, no, el condominio es sujeto para nosotros, provincia, cosa que no ocurre en la nación, pero si tiene... pero hay que ver qué cantidad de inmuebles tiene el condominio. Eso podría ser. ¿Se entiende? Ahora, es una variante... condominio como persona jurídica propiamente dicha. Y claro, esa es el ejemplo es, por ejemplo, a ver, te doy el ejemplo y Juan José, creo que la pregunta vino por vos y a lo mejor estoy equivocado. No, yo pregunto, si lo que se graban son las cantidades de inmuebles o se graba la persona condominio. Bueno, es decir, la persona condominio puede tener 3 inmuebles. ¿Qué tengo grabado ahí? ¿O una persona condominio o 3 inmuebles? A ver, el condominio existe en el ámbito provincial, por lo tanto el sujeto, es que no es independiente el objeto del sujeto. El hecho imponible se conforma por la confluencia de 3 cosas: objeto, sujeto y exenciones. Por lo tanto, tenemos un condominio que es sujeto. Pero ¿qué pasa? Que no está calificado a lo mejor como tal, porque cuando yo mencioné aquel último párrafo del artículo 176, creo recordar que no estaba enunciado como el condominio como sujeto. Estaban mencionados los tipos de sociedades y tendrá que el fisco interpretar que el condominio figura en esa clasificación. Si figurara en esa clasificación, queda alcanzado independientemente de la cantidad de inmuebles, porque ahí no funciona si son 5 más. Solamente funciona la cantidad de inmuebles para persona humana. Y la persona humana puede tener participación en condominios o puede tener inmuebles por separado. El total tiene que ser 5. Bien, el ejemplo que pensamos académicamente, digo, porque a lo mejor la administración cambia o lo clarifica,
es una persona humana que tenga 2 y participa en un condominio que tiene 4 inmuebles, tendría la suma 6. Sin embargo, se considera que el condominio es un sujeto, y si va por la vía del sujeto, por lo tanto no serían 6, sino que serían 2 que tiene, más una actividad más que es o una participación más que es la en el condominio. Pero esto yo cuando armamos el ejemplo, ya digo, académico, puede generar alguna otra interpretación a medida que vayan, digamos, corriendo el tiempo y acentuar la definición del condominio, claro. Yo en estos casos lo que sugiero es, a ver, en los ámbitos fiscales se pueden hacer consultas que pueden ser simples, por decir de alguna manera, y otras que son vinculantes. En primer lugar, haría una consulta simple. No es que estoy derivando el tema, pero si la norma no nos da con claridad una solución, antes de errar y cometer una infracción, digamos, encaminar un negocio por una vía que quizás no es la que interpreta el fisco, imaginen que en la conferencia específica que fue sobre el impuesto de sellos, se estableció en principio que el impuesto, y va relacionado con una de las preguntas, que el impuesto de sellos se pagaría dentro de los 15 días de celebrado, instrumentado el contrato, y después cuando se conozca la actualización, llevar el contrato, pero que eso, que claro, eso no es una operatoria normal, ¿no? Y como ya bien se analizó, que al momento de celebrarlo se está pagando ya por los futuros 3 años. O sea, son criterios, las cosas que no están definidas tan taxativamente, digamos, que no nos da seguridad jurídica. Creo que sí es saludable hacer un primer, preguntarle, digamos, a la administración cuál es la interpretación que tienen ellos, porque de la norma con claridad no surge. Juan José, ¿te respondió? Sí, muchas gracias. Yo quería saber si podía llegar a superar la barrera de los 5, pero ahora me quedé con la duda que tiene ella. La consulta simple. Nos seguimos analizando en la próxima reunión. Gracias, Silvia, gracias. Vale, tenemos tarea. Bueno, acá ya del chat no tengo más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta puntual? Estamos ya excedidos unos 15 minutos de la... a ver si estoy del horario normal. Hay un par de preguntas más. No. Hay sobrevivientes, si no quedó fijo, congelado el número. No, quedaron. No se quiere ir nadie, mira, por la duda que lo agarre la FIP. Bueno, entre la FIP y el COVID. Marcelo, ¿vos tenés alguna No, consulta? está todo bien, creo que ya fue bastante concisa, amplia, y bueno, si bien podemos organizar para después seguir debatiendo, pero creo que por hoy ya fue bastante amplia y tenemos que ir incorporando de a poco la información. Así que la felicito a la doctora y contadora, y bueno, le damos las gracias por su buena exposición, y bueno, nos seguimos viendo en la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Silvia. Vale. Para la próxima reunión ya convocaremos también por los mismos medios que está. Esta charla está grabada, se va a subir a YouTube de la página del colegio, así que si alguno la quiere repasar, y cualquier otra duda que le genere, la próxima reunión también podemos charlar sobre este tema y los otros temas también de arbitraje que quedó, o alguna otra cuestión propia que se vaya dando por las cuestiones tribunalicias o alguna novedad que se tenga. Y si no, seguimos a través del chat del WhatsApp, y ahí nos vamos sacando las dudas. Muy Gracias bien. a todos y nos vemos para la próxima. Sí. Muy bien. De acuerdo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Silvia. Bueno. Gracias, Silvia.